favorables a esta empresa corrupta hayan podido ser viables y todavía se mantenga operando en el Perú. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a tener las exposiciones de los especialistas. Tenemos a continuación las palabras del doctor Luis Lamas Puccio. El doctor Luis Lamas Puccio es un distinguido abogado penalista, ha sido consultor de Naciones Unidas en temas de lavado de activos, ha sido también miembro de comisiones varias de redacción de aspectos legislativos sobre el tema de colaboración eficaz, el Código Penal, lavado de activos. Ha sido vicedecano de nuestro ilustre Colegio de Abogados en 2 oportunidades, además de ser pues todo un especialista en la materia cuyos pergaminos creo que todos los asistentes en esta sala conocen de manera bastante amplia. Señor doctor Luis Lamas Puccio, tiene usted el uso de la palabra y con el recuerdo ahora sí para todos los señores expositores de que tenemos 30 minutos por cada ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimados amigos, señora Vilcatoma, miembros de la mesa, distinguido público. Primero que todo, felicitar a la doctora Vilcatoma por esta iniciativa que encierra una actitud valerosa para poder confrontar una temática que no necesariamente es jurídica, ni tampoco es de contenido propiamente criminal. Es un problema de cultura, de conocimiento, es un problema político, incluso es un problema geopolítico. Y en esa línea de análisis también quería manifestar que yo soy abogado en ejercicio de la profesión, he defendido y defiendo casos de lavado de activos, casos de corrupción, lo cual también me ha permitido conocer una óptica totalmente distinta del tema de la corrupción, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que aparece en la ley, y una situación diametralmente distinta es la práctica de lo que realmente acontece. En esa línea de análisis, lo primero que quería manifestar es cómo se suscita el tema de Odebrecht. ¿Es propiamente un tema de corrupción? ¿Es un tema de análisis contemporáneo? ¿Es un problema de territorialidad? ¿Es un problema de contenido ético? ¿Es un problema geopolítico? ¿O es un tema de manipulación de intereses al más alto nivel en este mundo globalizado? Lo primero que hay que manifestar es que realmente este caso empieza a ser develado en un país que tiene una posición hegemónica en el planeta, los Estados Unidos de Norteamérica, que en el año de 2016 inicia toda una serie de investigaciones que dan como final inicial un proceso de colaboración eficaz, es decir, un tema de aceptación de responsabilidades por parte de una empresa transnacional que había tenido participación activa, de acuerdo a la legislación en los Estados Unidos, en la utilización de activos que pasaban por el sistema bancario norteamericano, que de acuerdo a la ley patriótica en los Estados Unidos ejerce jurisdicción sobre cualquier actividad de carácter criminal a nivel global en la que se violenten disposiciones que de una u otra manera involucraban los intereses norteamericanos. Este proceso de colaboración realizado a través del Departamento de Justicia en el año 2016 dio como resultado que efectivamente la empresa Odebrecht aceptara responsabilidades penales y como consecuencia de eso se comprometiera, entre otras cosas, al pago de una reparación civil y, entre otras cosas, también sobre la aceptación de que la empresa Odebrecht no podía continuar operando porque evidentemente se trataba pues, de una actividad criminal que había violentado las normas de los Estados Unidos y, entre otras cosas, se aceptaba este tipo de responsabilidad. En este contexto es importante señalar si esta decisión realmente implicó
una lucha frontal contra la corrupción implicaba un cuestionamiento de contenido ético-moral, o en realidad se trataba de una lucha de mercados. Una lucha de mercados porque evidentemente que Odebrecht, durante los años que operó y que motivaba este tipo de cuestionamiento, había desplazado en una región del planeta a un monopolio empresarial que había estado supeditado a grandes empresas que habían tenido el control del flujo de capitales, pero que a raíz de una manipulación de la tecnología, un grupo empresarial logró tener una posición hegemónica a través de la manipulación de mecanismos de alta tecnología que le aseguraban a los funcionarios que eran objeto de corrupción que su dinero, producto del soborno, iba a estar asegurado en una cuenta encriptada en un paraíso financiero a través de una empresa offshore, a través de la utilización de testaferros, y que como resultado de eso nunca se iba a saber que ese funcionario había sido objeto de un acto de soborno, porque su dinero, su cuenta digitalizada, se encontraba cifrada y encriptada en un paraíso financiero a los efectos de poder hacer uso de ese dinero, y además para que nadie se pudiera enterar de que esa persona había sido sobornada. Esta oficina de operaciones estructuradas le dio, en términos de eficiencia, un rating sumamente importante en el tema de la competitividad de carácter empresarial, porque lo que perseguía Odebrecht efectivamente era no solamente ganar las licitaciones, sino también ejercer un control financiero, político y económico al más alto nivel de los países en donde se producían estos casos de corrupción. Por eso, en alguna oportunidad, Odebrecht, haciendo un análisis de los diferentes estamentos políticos en los cuales desarrollaba sus operaciones, manifestó que una de las clases más corruptas que había conocido era la clase política del país, del Perú, en la que evidentemente las posibilidades de desarrollar este tipo de actividades eran más fructíferas en comparación con otros países. No lo digo yo, lo dijo Odebrecht y está plasmado en una serie de documentos. Digo que esto es un tema geopolítico porque acá también se ha manejado y se sigue manejando una doble moral en el discurso que se plasma en el ámbito operativo. En última instancia, ¿quiénes se han beneficiado con el dinero de la corrupción? No son los funcionarios necesariamente que recibieron estos sobornos. Quienes se benefician en última instancia con el dinero producto de la corrupción son aquellas entidades que entran en posesión de este dinero. Y la posibilidad de entrar en posesión de este dinero fundamentalmente vincula a las entidades bancarias y financieras a nivel global. Es decir, el corrupto, el sobornado, no puede hacer uso de su dinero en las condiciones actuales si es que no tiene la capacidad de poder digitalizar ese dinero a raíz de la digitalización del mismo, a raíz de los procedimientos que existen sobre esta materia, a raíz y a consecuencia de la utilización de testaferros, a raíz de la presencia de las denominadas empresas offshore y en última instancia como consecuencia de la presencia de los denominados paraísos financieros. Es decir, más de 150 territorios distribuidos geopolíticamente en el mundo, que es lo que permiten no solamente que los actos de soborno sean encubiertos, sino que además eso está inmerso necesariamente en un proceso de globalización. A raíz de la globalización, el mundo se ha transformado. No solamente se ha transformado en términos tecnológicos, sino también se ha transformado y se sigue transformando en cuanto a los aspectos ideológicos y las actitudes mentales de la persona respecto y en relación a su sana convivencia con otras personas.
hay una ideología imperante, que es el neoliberalismo, es la exaltación de la riqueza. Para eso se hizo necesario privatizar, que los estados, los gobiernos, perdieran poder y que muchas de sus funciones, para las cuales fueron creados exprofesamente, hayan sido motivo de privatización. Se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizó la información a través de los medios de comunicación, se privatizó la cultura, el conocimiento, se privatizó el transporte. Al haberse privatizado, el Estado disminuyó su capacidad de injerencia y manejo en los grandes problemas nacionales, y esta disminución o desfasamiento del Estado empezó a ser suplido por empresas y por personas, empresarios, que desarrollan y empiezan a desarrollar no solamente actividades ya de carácter empresarial en un mundo globalizado en la que imperaba el neoliberalismo, sino que además empiezan a copar la gobernabilidad de los países. En otras palabras, los países empiezan a ser gobernados ya no por políticos, dejando de lado por supuesto los políticos corruptos, sino por empresarios que, habiendo tenido éxito en sus actividades empresariales, empiezan a ejercer la gobernabilidad. Una gobernabilidad mal entendida, porque se entiende que la gobernabilidad ha sido creada exprofesamente para satisfacer las expectativas de las grandes mayorías que, a través de un sistema político entendido y conocido como la democracia, entendemos que quienes ejercen la democracia y nos representan ante las diferentes entidades del Estado han sido elegidos y desempeñan la representatividad de las grandes mayorías, es decir, personas elegidas en las ánforas bajo el esquema de la democracia, y la democracia entendida como una actividad de carácter político para satisfacer determinados intereses en un mundo globalizado que se centra más en el ámbito empresarial, y como resultado de eso la soberanía de los países empieza a ser entendida como una fuente de exportación o de extracción de riquezas en un mundo globalizado en la que imperan fundamentalmente las empresas globalizadas, las grandes corporaciones, como es el caso que estamos analizando de Odebrecht. Entonces yo creo que para poder entender realmente lo que está pasando en el Perú es necesario hacer un abordaje de esta naturaleza. El segundo aspecto es por qué Odebrecht efectivamente logró consolidar posiciones en los términos que actualmente se conocen, es decir, actividades de corrupción, actividades de soborno, actividades de permanente injerencia en las políticas del Estado, en un mundo en la que se exalta efectivamente la riqueza y la materialización de la riqueza, en un mundo en la que los estados empiezan a ser desplazados. El mundo se ha transformado. Por ejemplo, el sentido de la territorialidad, que es un principio que rige el derecho internacional público. Cada país tiene sus fronteras, cada país defiende su soberanía, cada país impone la ley dentro de su territorio. Pero a raíz de que ha surgido una dimensión tecnológica de mucho mayor magnitud, la territorialidad empieza a ser desplazada. Y este sentido de la territorialidad empieza a ser copada por grupos corporativos empresariales, en la que resulta muy difícil hacer una diferenciación entre lo que conlleva el poder económico, el poder político, el poder partidario y el poder empresarial. Es decir, una simbiosis de una serie de factores que se convierten en una línea de gobernabilidad como consecuencia del poder económico y la injerencia y la manipulación del poder económico sobre el poder político. Y ahí habría que hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de la relación entre poder económico y poder político y gobernabilidad, lo primero que irrumpe es el sentido de la legalidad, las leyes.
Las leyes, en el entendido de que son marcos de dispositivos que estarían orientados a establecer ciertos parámetros en el contexto de la sana convivencia. Pero vemos que las leyes no son necesariamente lo que creemos que son, en el sentido de la máxima expresión de la legalidad. Las leyes son también objeto de manipulación. Las leyes son parte de la injerencia del poder en la legislación, a los efectos de darle matiz y sentido de licitud y de legalidad a actos que no necesariamente se condicen con el beneficio de las grandes mayorías, que no necesariamente se condicen con la Constitución y con lo que es, en última instancia, la misma democracia. Porque todos entendemos y aceptamos que la máxima expresión de la sana convivencia en los momentos actuales es la democracia, la representatividad que el pueblo decide para que una persona represente sus intereses en las más altas instancias del sistema de gobernabilidad en aras de la satisfacción de las necesidades. Y vemos que la democracia está muy desmerecida, porque en muchos casos la democracia se ha convertido en un sistema de gobernabilidad para beneficiar a unos cuantos en desmedro de las grandes mayorías. No solamente sucede en el Perú, sucede en el mundo. Ahora, más que nunca, hay más riqueza depositada en menos manos y hay más pobreza que se ha expandido como consecuencia de este proceso de globalización, en la que además hay una disminución del sentido de la ética. Esa ética que la entendíamos desde la época greco-romana ha ido perdiendo espacio. La gente, en su forma de entender las relaciones de convivencia, cada día son menos éticos, y ese sentido de la ética se ha ido perdiendo. Tanto es así que una empresa corrupta sigue operando a pesar de que ha cometido actividades que están catalogadas como actos criminales en el sistema legal, organizaciones criminales, en el sentido de que cómo poder entender que bajo el esquema de una propuesta de colaboración eficaz, una empresa, en los términos como lo estoy manifestando, pueda continuar operando para los efectos de poder pagar una pseudo reparación civil con los mismos fondos que provienen de las actividades que desarrollan. El tema se centraliza como una tercera etapa en el sentido de que todas estas divergencias, objeciones, discusiones, cuestionamientos, en última instancia tienen que ser resueltos necesariamente en el sistema de justicia. Es decir, un sistema, una entidad es profesamente diseñada por la democracia a los efectos de poder resolver de manera racional, ponderada y equitativa los grandes conflictos sociales. Desgraciadamente, nuestro sistema de justicia, su historia no es la más deseable. En una sociedad en la que los grupos de poder económico siempre han tenido una poderosa injerencia maximizada en los términos actuales a través de las actividades empresariales como la que estamos analizando. ¿Qué capacidad podemos tener para establecer una diferenciación entre poder político, poder jurídico y poder empresarial? Evidentemente que se trataría en alguna medida de generar ciertos niveles de conciencia ante la opinión pública para poder orientar el análisis de los temas. Si esto tiene que ser resuelto en un sistema de justicia a través de un sistema normativo profesamente diseñado para la resolución de estos conflictos, no podemos de ninguna manera ignorar la injerencia y la presencia del poder político y el poder económico en la manipulación de la información, además aunado a una partidocracia política que nunca ha estado a la altura de la solución de los grandes conflictos nacionales, una partidocracia que más ha operado
en defensa de los intereses de determinados líderes políticos y no para satisfacer las expectativas que en alguna medida podría ser un contrapeso frente a la presencia omnímoda de un poder económico que interfiere en el sistema de justicia, en la que se supone que la democracia está para equiparar esas fuerzas y que parte de esa democracia es la partidocracia a través de la representatividad y de los grupos humanos que se organizan democráticamente para poder participar en una contienda de carácter electoral. Manifestaba que el sistema de justicia es fundamental, porque ahí es donde se va a resolver el conflicto. Y la resolución del conflicto adquiere matiz de legalidad, porque lo que dice el sistema de justicia es lo que va a marcar las pautas, es lo que se conoce comúnmente como la sentencia consentida y ejecutoriada, que muchas veces se convierte en un eufemismo. Pero este sistema de justicia también empieza a ser objeto de una serie de injerencias para poder orientar dentro del análisis de legalidad la solución de los conflictos. Una mejor opción en esta línea de análisis es: no podemos contratar ni pactar con una empresa que ha participado en actividades de corrupción. Irrumpe la posibilidad de la colaboración eficaz, es decir, la capacidad que puede tener un Estado de perdonarle la sanción y la pena a una persona o a un grupo de personas que ha participado en actividades criminales que están catalogadas y categorizadas como delitos en la legislación penal. Yo te voy a perdonar a ti, a pesar de que tú has participado en actos de corrupción, de colusión, de soborno, de tráfico de influencias. Yo tengo la prerrogativa de perdonarte la pena y eximirte de responsabilidad penal. A través de ese perdón, ¿qué cosa es lo que yo voy a lograr? Tengo que lograr objetivos que en alguna medida puedan justificar ese perdón frente a un hecho flagrante, pero tiene que ser información privilegiada. Tiene que ser información privilegiada, entre otras cosas, porque tiene que ser información inédita, información que nadie sabía, que nadie conocía, que me va a permitir acceder a ciertos estratos del fenómeno criminal que, si no hubiera sido por los colaboradores eficaces, materialmente hubiera sido imposible, porque frente a estos fenómenos de carácter criminal, las pruebas directas son inexistentes. Siempre se trabaja en base a indicios, presunciones, ¿no?, concatenaciones de hechos que me van a permitir a mí conocer aspectos, pero que en la práctica son sumamente difíciles. Entonces irrumpe la posibilidad de una colaboración eficaz. Pero para yo poder perdonarte, no solamente me tienes que dar información, tienes que reparar económicamente la magnitud del daño ocasionado. Es decir, si tú has participado en actos de soborno y de corrupción durante tantos años que han generado pago de sumas de dinero sumamente cuantiosos y fabulosos, lo mínimo que uno puede esperar es: bueno, muy bien, te voy a perdonar sin perjuicio de la veracidad y de que es una información inédita, pero por lo menos págame. ¿Por qué? Porque de lo contrario esto no va a proceder. Una de las exigencias de la colaboración eficaz es la aceptación absoluta de la responsabilidad penal. Yo, como pretendiente a colaborador eficaz, no le puedo imponer las condiciones al Estado peruano. Yo tengo que bajar la cabeza, tengo que asumir una actitud sumisa, de aceptación absoluta. Por lo menos eso es lo que dice la ley en materia de colaboración eficaz. Basta que surgiera un atisbo de disconformidad por aquel que pretende acogerse a la colaboración eficaz para que esa colaboración eficaz sea absolutamente nula. Y una vez que hemos desarrollado someramente estos aspectos, quiero llegar a la parte final y establecer una concatenación de lo que voy a decir
con lo que dije al inicio de la exposición. Manifestaba que en un mundo globalizado lo que impera es el poder económico. Detrás de todo este contexto, ¿qué cosa es lo que hay? Intereses económicos. Acá no es creíble que estemos enfrentando un fenómeno de corrupción con una decisión política, como eufemísticamente se ha señalado y se ha establecido el año 2019 como el año de la lucha contra la corrupción. Ese es un tema que tiene distintas lecturas e interpretaciones, porque sucede que la lucha contra la corrupción, entre otras razones, podría tener dos finalidades. La primera es tratar, en la medida de lo posible, de contrarrestar un fenómeno de corrupción que difícilmente va a desaparecer. La corrupción es un fenómeno que está y estará presente a lo largo de la existencia de la humanidad. Siempre van a haber gente que se aprovecha de la coyuntura, con mayor razón en un mundo neoliberal y globalizado. El tema más grave que la corrupción es el tema de la impunidad, porque corruptos hay y van a haber, hay que castigar a los corruptos. El problema se fortalece en términos invertidos cuando se tiene conciencia de que a pesar de que hay corrupción, acá no pasa absolutamente nada y todo sigue igual, porque en muchos casos el mejor medio de defensa para una persona que ha participado en actos de corrupción es ejercer una función pública. El ejercicio de la función pública se convierte en un mecanismo de autodefensa, porque evidentemente que el funcionario, a diferencia del ciudadano común y corriente, está en una situación privilegiada. Y bajo la expectativa de lo que significa la lucha con la corrupción, se generan a su vez una serie de expectativas y añoranzas. Pero eso hay que saber entenderlo y articularlo inteligentemente en una sociedad altamente concientizada. El referéndum, como parte de un esquema de la lucha contra la corrupción. La fiscalización de los fondos con los cuales se financian las campañas políticas, un tema particularmente sensible. El tema de la bicameralidad, el tema de la desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura, la aparición de fenómenos criminales que se exacerban ante la opinión pública, los llamados cuellos blancos del puerto. ¿Por qué cuellos blancos? ¿Por qué no podrían ser cuellos verdes o cuellos azules o cuellos negros? Porque el cuello blanco es una doctrina criminológica diseñada exprofesamente para diagramar formas de criminalidad cometidas por los grupos de poder económico, que se denomina como los white collars. Orientar a la opinión pública hacia un problema de criminalidad común, en el caso específico de magistrados corruptos, exacerbados por la interceptación telefónica y la manipulación de la opinión pública, en alguna medida genera un desagregado de un fenómeno criminal para tratar de manipular las conciencias y orientar a la opinión pública, como parte justamente de una estrategia de alta inteligencia para poder manipular al sistema de justicia, para poder manipular a la opinión pública, para poder manipular el sistema de la legalidad, el sistema normativo, que en última instancia se convierte en un tema de negocios. Lo que yo percibo es justamente que a mí me permitan continuar operando como grupo empresarial, porque ante los acontecimientos lo primero que habría venido es la disolución de las empresas, ¿no? La declaración de un estado de insolvencia como consecuencia de los actos criminales y como resultado de eso la imposibilidad
de que Odebrecht pueda satisfacer sus expectativas con sus acreedores, que son los que en primera instancia le prestaron el dinero a través de bonos para que pudieran desarrollar estos proyectos, que es en última instancia en donde se resume la secuencia del análisis de estos acontecimientos. La presencia omnímoda del poder económico, que tiene su máxima representatividad en el manejo de la economía a través de términos financieros e institucionales en un mundo globalizado, en la que realmente los que dictan las políticas económicas a nivel global son las instituciones bancarias y financieras, con capacidad suficiente para poder interferir en la manipulación de las políticas de gobierno en los términos, como lo he explicado, de lo que significa la gobernabilidad en un mundo globalizado para un país como el Perú, en la que lo que se persigue es la extracción de nuestros recursos naturales para favorecer a las empresas corporativas globales, bajo el tema del crecimiento económico, bajo el tema de la prosperidad social. Para finalizar, ¿qué significa esto como mensaje? ¿Qué cosa es lo que le vamos a dar nosotros como ciudadanos a nuestras futuras generaciones? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la enseñanza? Exacerbado esta propuesta por un tema escondido de decir vamos a luchar contra la corrupción. A veces sería mejor quedarse callados y no exacerbar la lucha contra la corrupción como un medio y como un mecanismo de poder consolidar el poder a través del eufemismo de sí. Acá hay una decisión al más alto nivel de luchar contra la corrupción. ¿Cuál va a ser ese mensaje para las futuras generaciones, para los niños que van a venir detrás y que en algún momento van a tener que gobernar este país? Por eso creo que es importante que este debate se esté realizando en lo que podría ser el templo de la democracia, en la que se supone acá están representados todos los peruanos en un parlamento, en un congreso que tiene la obligación histórica y moral de asumir una posición clara y firme en un tema de esta magnitud y no buscar resquicios interpretativos a través de lo que significa la función parlamentaria y mantenerse al margen. Posiblemente, ¿no?, la capacidad de penetración de Odebrecht tuvo la inteligencia de poder copar todas las expectativas de la gobernabilidad. Es decir, jugaban a ganador. No había posibilidad de pierde. ¿Por qué? Porque los que se veían involucrados sabían perfectamente que su sentido del patriotismo y la nacionalidad era efímero y inexistente. Creo que he tratado de resumir un fenómeno bastante complejo y que es fundamental en el análisis de los hechos y que es responsabilidad de todos los peruanos asumir una posición clara y precisa, porque en muchos casos las instituciones que han sido profesamente diseñadas y creadas para defender los intereses de las grandes mayorías se caracterizan por su actitud poco clara en el análisis de los hechos. Creo yo que después de lo que se vivió de la época del fujimontesinismo, se nos dijo, se nos enseñó que después de lo que se había descubierto en el caso de Fujimori y Montesinos ya no había nada más que ver. Habíamos llegado al fondo. No solamente no llegamos al fondo, sino que se mejoró, se hizo más sofisticada la corrupción para poder entremezclarla y mimetizarla, ya no como una actividad meramente criminal, una actividad política, una actividad productiva, una actividad de crecimiento, es decir, una nueva dimensión de la corrupción. Muchas gracias.